Buenos días, estimados alumnos. Prácticamente este curso ya nos quedan muy pocas clases. Hoy vamos a ver cuál es el procedimiento para la realización de las necropsias médicos legales, o sea, en otras palabras, las autopsias médicos legales. El sistema penal acusatorio hace mucho énfasis en la evidencia científica. Entonces hay que hacer el estudio correspondiente a las evidencias físicas, cómo se ha cometido el crimen. Hay que corroborar y verificar también y descartar testimonios. Hay que exonerar a los inocentes de sospecha. Hay que identificar a la persona responsable y disponer de las pruebas objetivas. Hay que señalar que ese trabajo de evidencia siempre lleva un intercambio. El agresor se lleva los rastros de la escena del crimen. El agresor deja rastros en la escena del crimen y en la víctima. La víctima queda con evidencia de rastro del agresor en la escena. Y la escena puede dejar rastros, o sea, evidencias en el agresor y en la víctima. Por lo tanto, es muy importante todo lo que hay alrededor de la víctima, la documentación y la preservación. Por eso los procedimientos son necesarios. No solamente el método de la misma autopsia, de su método de anatomía o patológico, etcétera, sino también se refiere a la documentación, a todos los registros que pueda haber alrededor de la víctima, de los hallazgos, de los escritos, de las escenas fotográficas, de las películas, de los audiovisuales, etcétera, que pueda haber. También hay que ver que debe haber una preservación de la escena y por obtener las evidencias, cumpliendo con la legalidad, la cadena de custodia y la calidad técnica. En este proceso de investigación criminal, el sistema judicial requiere de la aplicación de otras ciencias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los métodos de la preservación en la parte criminalística, en el derecho, en las técnicas investigativas, en los campos de la medicina, tiene que ver con la patología, la psiquiatría, las ciencias del comportamiento, la odontología, la antropología y además de eso, biología balística, odontología, dactiloscopia, etcétera. Entonces, en Panamá se dispone de muchos métodos para averiguar cómo ocurrieron y para la práctica de la necropsia. Entonces, los componentes para la realización según este autor, para la realización de la necropsia médico-legal, tiene y debe atenderse de manera cuidadosa a unos 10 componentes. Dichos componentes son: ¿cuál es la información disponible? La cadena de custodia, el manejo de la evidencia física, la identificación, el examen externo, las técnicas de exploración, el examen interno y las consideraciones médico-legales, además del protocolo de necropsia que lo tiene que hacer el médico patólogo, o sea, el médico forense, y la oportunidad. Entonces, ya sabemos, y como lo vimos en la foto, por ejemplo, dice que este fin de semana hubo 7 homicidios, así que busquen los periódicos que deben estar llenos de noticias referentes a la criminalidad exactamente ocurrida el fin de semana. Entonces, recuerden que el médico forense tiene que ser un médico que sea especializado en dichas técnicas, no puede ser cualquier médico, debe haber obtenido la especialidad y el reconocimiento por el Consejo Técnico de Medicina Legal, o sea, medicina forense.
En el componente número 1, que es el médico debe conocer de toda la información disponible alrededor del hecho que ocurrió. Debe contar, estos señores deben haber tomado, acuérdense, esos son los primeros que llegan, deben haber tomado las fotos, los croquis, los diagramas, los planos de las escenas, las declaraciones de los testigos, si hay a su alrededor, y hasta las historias clínicas de la persona. Por ejemplo, ustedes van a ver esta foto, la hemos visto. Por favor, aquí nosotros vemos, por ejemplo, en esta escena, a lo mejor a todas estas personas que aparentemente están mirando, a lo mejor alguna de ellas sepa cuáles son las declaraciones, qué fue lo que pasó y qué declaraciones deben ser tomadas a lo mejor alrededor de esta persona, alrededor de este individuo, que como ustedes ven ahí hay un policía que fue ejecutado cuidando la escena del crimen. Entonces debe proveer toda la información recopilada y las condiciones y tener acceso a toda la información de los familiares del fallecido, ya sea de forma espontánea o de que sea llamado para una entrevista. Entonces los peritos también entran allí en ese hallazgo, contextualizan el análisis alrededor de esa persona que acaba de morir. Y eso tiene que ser incluido en el resumen que hace el médico de la información al final, donde él va a determinar cuáles fueron las causas de muerte de la persona. El segundo componente es la cadena de custodia. Se define como el conjunto de procedimientos que permiten el seguimiento y control de los elementos en materia de prueba y la información, con el fin de garantizar toda la integridad, la identidad, la preservación, la seguridad y actitud de los mismos a lo largo del proceso investigativo. Después que las autoridades llegan a la escena del crimen y recogen todo lo que encuentran relacionado con el crimen, entonces ellos deben de guardar en una forma segura toda la documentación y todo lo encontrado alrededor del cadáver. Entonces, porque eso debe permitir a lo mejor algún tipo de seguimiento, hay que preservar toda la autenticidad de lo que ocurrió en el lugar, y todas las condiciones que hay alrededor de ese lugar y las condiciones también en la cual fue encontrado el cadáver. Entonces, ellos allí tienen que, ¿qué tienen que verificar? Verificar y anotar las condiciones en las cuales el cuerpo permaneció antes de realizarse la autopsia. Recuerden de la fotografía del periódico. Entonces, ellos deberán anotar, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo, ellos tienen que anotar todo eso, cuántas personas, etcétera, que encontraron alrededor del cadáver. Deben verificar también la condición del cadáver. Ya nosotros dijimos que una persona que es de muerte reciente tiene también movilidad. Ellos van a determinar eh, a, a primera vista si hay rupturas, si hay rasgaduras de bolsa, cómo está su venta, sus documentos, etcétera. Y van a anotar también la conservación del cuerpo. Es diferente a un cuerpo que ha pasado, recuerdan ustedes, todo el proceso de la putrefacción cuando comienza después de las 48 horas, es muy diferente un cuerpo encontrado a 2, 3, 4 días o un mes a un cuerpo encontrado a un par de horas. Hay que verificar también toda la rotulación de los documentos. Todo eso lo tienen que anotar.
Sí, también tienen que verificar las prendas y las condiciones y cómo van si encuentran prendas alrededor de la persona, etcétera, cómo van a consignar todo eso y detallarlo también para el médico forense. También hay que anotar, porque todo eso hay que anotarlo en el protocolo del médico forense. Durante y después de la necropsia se debe realizar rápidamente las siguientes actividades. Por ejemplo, considerar los puntos y los resultados positivos de todas las evidencias físicas, las trazas realizadas durante el examen. Debe describir las pertenencias de la persona. Debe dejar constancia en su protocolo de todo. Si la persona a lo mejor tenía una cédula que tenía donación de órganos, etcétera. Dejar constancia también del destino del cadáver. Recuerden ustedes que después que llegan las autoridades, inmediatamente llega el Instituto de Medicina Legal, levantan el cuerpo con la autoridad competente, lo suben al carrito que las malas lenguas dicen que le llaman la lechuza, el carro de medicina legal donde se llevan el cadáver y el cadáver después es llevado a la morgue del Instituto de Medicina Legal que queda al frente de la Corte Suprema de Justicia. Y deben verificar toda en forma correcta el cuerpo. No es que van a llevar el cuerpo por aquí, para allá y para todos lados. Ellos deben dirigirse. Por eso, recuerdan ustedes que ha habido casos que la policía ha tomado a personas presas cuando llevan dentro de su carro hasta cadáveres. Entonces, porque ya le dije en la clase anterior, la ventana esa donde el cuerpo se puede mover fácilmente y llevar de un lugar a otro, que si es un cuerpo de más de 24, de más de 12 horas, ya ese cuerpo no se puede mover porque ya comienza toda la rigidez cadavérica. Entonces, el componente 3 me va a decir a mí que yo voy a evidenciar todo lo físico alrededor del cadáver. Yo debo examinar, todos esos peritos tienen que examinar sus vestimentas, qué tipo de vestimenta llevaba, si era casual, si no era casual, si es, la talla, la marca, si estaba sucia, si estaba limpia, etcétera. Todo eso tiene que ser evidenciado en el acta de la inspección. Debe documentar también la presencia de otros elementos como las fibras, pelos, filamentos, sangres, fluidos, los fluidos biológicos y las sustancias de las marcas de impresión. Debe también señalar los factores de contaminación, todo lo que es tintas, etcétera, que estuvieron involucrados en la escena del crimen. Debe examinar el estado de las uñas, porque recuerden que en muchas ocasiones el difunto también se defiende. Entonces deben registrar para buscar las trazas, deben revisar todo lo que es las uñas. Deben buscar todo lo que es la traza, deben fotografiar todo lo que es las lesiones que encuentren alrededor en el cadáver a través de dibujos. Tiene que presentar también saliva en el caso de mordedura, etcétera. Todo lo que es las las evidencias científicas y biológicas, incluyendo cabellos, muestras, etcétera, que tenga el cadáver. Todo esto se debe registrar y ser también avalado en el caso que se utilicen laboratorios. Todo eso se tiene que preservar. Vamos a ver, el componente número 4 es la identificación del cadáver. El cuerpo debe ser en la diligencia, tratar en la diligencia de levantamiento del cadáver,
el cuerpo debe llevar a cabo algún tipo de actividades físicas para evaluar y buscar la identificación de la persona. Se debe examinar y consignar en dicha documentación el sexo, la edad, la talla, el grupo racial, incluido el color de la piel y de los ojos. También debe buscar características específicas como traumas, eh, estigmas, algún tipo de enfermedades, procedimientos médicos quirúrgicos, procedimientos estéticos, etcétera. Debe también de verificar el funcionario encargado de los cadáveres frescos, ya sean menores o adultos, si son niños, debe hacer todo el cotejo de la necrodactilia, o sea, todo lo que es sus huellas, etcétera. Debe tomar, por ejemplo, en el caso de niños y lactantes, las huellas en los pies, debe rotular, etcétera, para identificar el tipo de cadáver. Debe también, en la necropsia, también debe ser detallado toda la parte odontológica, la cavidad dental, la dentadura, etcétera. Hay también muestras que son, por ejemplo, llevadas al área de odontología o muestras que también son llevadas a los laboratorios para identificar el ADN de la persona. Eh, También es importante establecer las características básicas, como todo lo que es dactiloscopia, o sea, las huellas de la persona. Muchas veces el cadáver no le roban nada. Está su cédula, se puede identificar rápidamente por su cédula, pero otras veces no le encuentran ningún documento. Entonces tienen que recuperar todos los procedimientos de dactiloscopia, las huellas de su mano. Aparece también, por ejemplo, en cuerpos decompuestos y en cuerpos calcinados, entra todo lo que es la antropología del cuerpo, entra también la odontología, entran los laboratorios para significar cuál era el ADN de la persona y su relación con sus familiares. También se dispone de radiología, de todo lo que es radiografías de todas las partes del cuerpo y todos los procedimientos de fotografía. El componente número 5 es el componente externo, donde el patólogo hace su examen externo, donde va a describir las características general del cuerpo, lo va a describir los fenómenos cadavéricos, va a describir los hallazgos y las evidencias. Entonces, todas estas descripciones, todos estos que se dan alrededor antes de realizar la autopsia. Porque recuerden ustedes que con la autopsia voy a interpretar todas las correlaciones a la hora, las circunstancias de la muerte, la ventana de la muerte, cuándo fue la última vez que lo vieron y el momento del hallazgo del cuerpo. Van a tener toda la información de investigación realizada, todas fotografías, videos, etcétera, que tenga. Van a hacer también, debe hacerse una descripción topográfica en la cual donde se encontró el cadáver, o sea, del lugar. Y todas las evidencias, que algunas pueden ser a simple vista de tatuajes, etcétera, o de intervenciones médicas. Después se tiene que registrar también toda la descripción de las lesiones que haya tenido, color, tamaño, forma, presencia, si hubo hemorragia o no hubo hemorragia, si hay lesiones antemortem o postmortem, si hay movilización forzada de la persona, si hay evidencia de pequeños traumas, si la persona hizo defensa de su cuerpo, si hay actividad sexual, muchas personas son violadas, etcétera,
antes y agresiones sexuales antes de su muerte, así que tienen que recoger todos esos líquidos y demás. Y si se ocultó el cuerpo antes de realizar alguna actividad para identificar su cadáver. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que hemos visto en los periódicos, cuerpos que los queman totalmente, queman los carros, etcétera, para que no tratar de no identificar o que sea más difícil identificar a la persona. Entonces, el componente número 6 es la exploración del cadáver. Entonces, ¿qué se recomienda en la exploración del cadáver? Los siguientes pasos. Por razones de estética, dicen ellos que hay una incisión en forma de Y sobre el cuello para ir viendo aquí en esta forma, para ir viendo todo lo ocurrido desde la parte superior. Hay también exploración en el cráneo para ver todo si verdaderamente, por ejemplo, si fue una bala, si fue un golpe que fue que lo mató, etcétera. Entonces, de allí, ay, que es con sierra, qué tristeza. De ahí se abre hacia abajo para revisar todas las partes corporales del de el tronco. Entonces, dice que hay levantamientos en formas de V, por ejemplo, en forma de X también, para realizar incisiones de tipo especial. Por ejemplo, todas las incisiones que se tienen que hacer alrededor de la columna vertebral, de los bloques cervicales, de la disección perineal, de la disección de los intestinos, etcétera, cuando están haciendo la autopsia. Después ocurre toda la parte de anatomía patológica, o sea, el componente número 7 es el examen interno. Entonces, el médico va a describir todos los hallazgos en los órganos y todos los datos. Además de la persona, va a describir también todos los traumas. Va a revisar corazón, pulmones, estómago, riñones, genitales, tubo digestivo, cráneo, una descripción cuidadosa de todos esos organismos. Va a revisar todo lo que es la cavidad oral, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y todos los órganos. También va a retirar tomas de muestras de los tejidos. Por ejemplo, en el área de histología va a tomar muestras del corazón, de los pulmones, del páncreas, del hígado, del vaso, de la glándula adrenal, del riñón, de los ganglios, de la hipófisis, del cerebro, del músculo esquelético y de la médula ósea. ¿Para qué? Porque va a determinar a través de los exámenes de toxicología las muestras de los fluidos corporales y también si hubo algún tipo de, por ejemplo, si encontraron cianuro, muerte por envenenamiento, monóxido en la sangre, plaguicida, metanol, estupefaciente, medicamentos que utilizaba la persona, metales pesados. Además se ven hasta los contenidos gástricos. Va a haber frotis de la mucosa nasal, de la mucosa anal, vaginal, de los cabellos, de las uñas. Y además de eso, todo lo que es si es alcohol, si es droga, de la orina para los estupefacientes, etcétera. En biología se va a determinar el tipo de sangre, el humor vítreo, todo lo que es glucosa, sodio, etcétera. Cultivos microbiológicos, si son necesarios, cabellos y sus referencias. En el área de la radiología se van a tomar todas las radiografías para localizar los proyectiles, para ver si hubo intervención antes o posterior, si hubo rotura, etcétera.
Y en materia de balística van a ser tomados en cuenta para ser estudiados los proyectiles, las armas, si fue de una sola, fue múltiple, ya vimos todo lo que se toma en cuenta para las armas de fuego, si fue un disparo a distancia, etcétera. Y lo mismo para las armas blancas. En esa misma, siguiendo ese mismo procedimiento, llegamos al componente número 8, que son las condiciones, las consideraciones médicos legales. Entonces, él va a determinar en un protocolo todas esas consideraciones. ¿Para quién le van a servir? Para los fiscales, para los abogados de la defensa, para los jueces. O sea, todo es un peritaje a fin de determinar si la persona que es imputable es verdaderamente culpable o no es el culpable. Y eso lo estamos viendo, que sí es necesario, es totalmente necesario en el sistema penal acusatorio. Entonces, él va a establecer en su protocolo todos los procedimientos. Después de haber estudiado todo eso, me va a determinar las causas de muerte de las personas. Si hubo, por ejemplo, si hubo causas básicas, ¿qué otra enfermedad produjo la consecuencia de la muerte? Si hay causas mediatas o si hay causas inmediatas, o sea, todos los mecanismos exactos utilizados, o sea, todo eso, y también me va a determinar la manera como, porque eso se hace en el estudio, la manera de la muerte ocurrida en la persona. Entonces hay una clasificación de las muertes, pues puede ser, por ejemplo, muchas se les asigna muertes de causa indeterminada. Todo lo tiene que hacer análisis, criterios médicos, etcétera. Todas las particularidades que tenga, toda la presencia de lesiones, el tiempo de muerte, la actividad o agresión sexual y la certificación de la muerte. Entonces, todo eso que han realizado anteriormente los médicos tiene que ser tomado en el protocolo de la necropsia. Entonces, en el protocolo de la necropsia, o sea, después de realizada la autopsia, se van a determinar todas las referencias del caso. Se va a determinar el número, cuál es el número de protocolo, el nombre de la persona fallecida, la autoridad solicitante, la fecha y la hora de la autopsia o necropsia, la fecha y la hora de la muerte de la persona, la sede médico-legal, el nombre del perito, el nombre del técnico auxiliar, el nombre del fotógrafo, la fecha de ingreso del cadáver a la morgue, la fecha y hora de la muerte si se conoce. Toda la información técnica. En esa información técnica van a incluir todos los documentos disponibles que hemos hecho, todo lo que es el hallazgo externo e interno del cadáver, todos los exámenes de laboratorio, todas las técnicas de protección utilizadas en el cadáver, todos los aspectos que ya vimos de la cadena que tiene que preservarse, de la cadena de custodia. Eh, el protocolo tiene que ser completo y tiene muchas veces también anexos como diagramas, fotografías, copia de solicitud de análisis de registros, de cadenas de custodia, videos, informes de laboratorio, etcétera, para registrar toda la información correspondiente. Es importante en el último componente, que es el componente de la oportunidad, es importante toda la información alrededor y obtenida en la necropsia, disponibles para el proceso de investigación, disponible para los jueces, disponible para los abogados. Entonces, toda una utilidad
alrededor del caso señalado y de la muerte de la persona. Entonces, ese protocolo se entrega a las autoridades y en base a eso se determina todo lo que es el problema y todo lo que son los análisis y se determina la culpabilidad o no de la persona en el caso de ser imputada en un juicio de esta clase. Entonces, miren todos los detalles que son revisados y estudiados en todo este procedimiento de necropsia. Recuerde que los 10 componentes incluyen toda la información disponible que pasó, cómo se preservó, toda la cadena de custodia, todo el manejo de las evidencias físicas, todo lo que hay alrededor del cadáver, la identificación del cadáver, el examen externo, todos los detalles alrededor externos del cadáver, todos los detalles internos de todas las técnicas que el médico utilizó en la exploración, todo el examen interno de todo del cuerpo encontrado, o sea, ya realizando la autopsia, todo lo que es la revisión de los órganos, laboratorios, etcétera. Las consideraciones médicas, el médico va a hacer sus consideraciones, porque ahí va a determinar cuando murió, las causas de la muerte, la hora, etcétera. También tiene que llenar un protocolo, un informe, tiene que llenarlo para las autoridades con todo lo que le he señalado, desde el nombre hasta todos los detalles. Y también ser entregado para entonces ser utilizado por las autoridades en la última ventana, que es la de las oportunidades. Entonces, miren que es tan importante este procedimiento. Recuerden los periódicos. Entonces, nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Por favor, en realidad ya nada más que me falta, esta es la clase creo que del 8, me falta la clase del 11 y del 20 y tanto. Me pueden ir diciendo también más o menos cuándo es la fecha del examen. O si es preferible hasta adelantar este tipo de examen. Y por favor, Ismael, me comunicas la fecha disponible para el examen final. Yo les hablaré en la última clase de qué es lo que yo quiero para el examen final. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Pórtense bien, muchachos. Cuidado con el virus. No salgan tanto.